La presentamos de la siguiente manera. Se trata de Sabrina Ahmeyet, que es diputada nacional por Juntos por el Cambio, es politóloga, profesora de Pensamiento Político Argentino de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y secretaria de Investigación de la Universidad, la UNICABA, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Sabrina? ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien. ¿Dormiste algo? Unas horas. Terminaron tarde, ¿no? Toda la noche la sesión. Empezó a las 2 de la tarde, terminamos de sesionar 9:30, 10 de la mañana. Bueno, ¿qué te deja a vos como experiencia este tratamiento de este presupuesto y la votación? Es un presupuesto que tiene claramente la marca de Sergio Massa. Esto se vio desde el comienzo del tratamiento. A diferencia de lo que fue el presupuesto del año pasado, en este presupuesto aparecieron los ministros, estuvieron de forma desordenada, poco tiempo, sin aviso, pero estuvieron ahí, algunos respondieron algunas preguntas y es un presupuesto en el que se podía ver línea por línea que había muchas cosas que estaban realmente teledirigidas. Era un presupuesto pensado muy a medida amigos del poder y para las corporaciones típicas. Y era un presupuesto que de alguna manera, yo lo decía ayer en el comentario de hoy hablé del presupuesto amigo, pero digo, era un presupuesto como para ordenar la interna del Frente de Todos con vista al año que viene también, ¿no? Sí. Donde le daba a los amigos y le quitaba a quienes no, a los enemigos, si se quiere. Sí, y es un presupuesto incómodo porque es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que viene a pagar en este momento los platos rotos de la fiesta kirchnerista y de la corrupción kirchnerista, de ambas cosas. Entonces tiene que hacer recorte. Lo que nosotros criticamos desde el comienzo, desde la presentación el 15 de septiembre de este presupuesto, es que recortaba. Porque estaba recortando educación, vos lo decías recién. Sí. Niñez y adolescencia también. Exactamente. Aparte, niñez en todo el aspecto social, en discapacidad también hubo discusiones sobre qué iba a fíjate pasar. que en un país donde el INDEC te señala que más de la mitad de los chicos son pobres, que venís de 2 años de pandemia donde perdiste o lograste la desvinculación, lo logró el gobierno de muchos de chicos de la escuela, donde bajó la calidad de los aprendizajes producto de la educación a distancia, y donde tenés que salir a reforzar, recortás. En infancia y en educación. Absolutamente. Y aparte, como vos decías, viene de los 70.000 millones que le sacó a educación este año. Viene de Alberto Fernández diciendo yo soy un defensor de la educación pública. En un país en donde están terminando la escuela en tiempo y forma 16 de cada 100 chicos. Entonces tenemos serios problemas. ¿En qué cosas recortaban? 50% en evaluación. No quieren medir, no quieren que se sepa cómo están aprendiendo esos chicos, tampoco de evaluación docente. Y también recortaron en infraestructura escolar, con lo cual frenás la construcción de salas de jardín de infantes de educación inicial, lo que te imposibilita cumplir con la ley de educación nacional, que es incorporar chicos de 3 o 4 años a la educación formal, ¿no? Pasó algo muy interesante en la madrugada. A las 9 de la mañana, después de que se comieran durante todo el debate a Juntos por el Cambio, planteando que perdieron la bandera de la educación, que no pueden seguir diciendo que la defienden, porque algunos de sus diputados ayer intentaron hacerlo y nosotros dejamos claro cuáles eran las razones por las cuales vienen sistemáticamente, desde que asumió Alberto Fernández y a partir de la pandemia, atacando la educación. Y hubo un final bastante inesperado por todos nosotros que deja un sabor agridulce, te diría. Carlos Heller hizo una propuesta de último momento en el que se comprometió a que un 1.3% del PBI iba a ser el mínimo que iba a estar destinado a educación. Esto fue propuesto a las 9 de la mañana sin conversarlo previamente con ninguno de los bloques y quedó a discreción del jefe de gabinete cómo se va a repartir esta plata. Acá nosotros planteamos algunos problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde van a salir esas partidas. Nos habíamos pasado durante toda la sesión discutiendo el presupuesto y para que la gente sepa, hay cambios que se introducen durante las largas horas de la sesión porque son negociaciones que van cerrando. Bueno, de esto no se planteó absolutamente nada. Se votó el presupuesto. En general, en particular, faltaban solamente 2 capítulos y salió esta cláusula. No sabemos de dónde van a sacar los recursos y tampoco sabemos a qué programas específicos los van a utilizar. Así que terminamos con una alegría, que es que finalmente reconocieron que estaban haciendo un ajuste feroz en educación y lo llevan a un porcentaje del PBI mayor que el que tuvo este año, pero lo hacen de una forma absolutamente discrecional y arbitraria. Hablaron primero con Baradel,
y nunca con la oposición. ¿Cómo quedó el clima dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que la UCR favoreció el quórum, mientras que la Coalición Cívica y el PRO no lo dieron ese quórum y tenían una posición más contraria? Sí, creo que fue un ejercicio interesante sobre cómo estamos funcionando como coalición y también cómo tenemos que funcionar en vistas del 23 cuando seamos gobierno, porque pudimos transitar realmente en paz diferentes posiciones sobre el quórum, incluso sobre la votación. Algunos votaron a favor, el PRO se abstuvo, la coalición cívica estuvo en contra y en todos los artículos que para nosotros eran fundamentales, estuvimos juntos. Entonces me parece que ahí hay miradas que... Ustedes tienen un compromiso público como interbloque de no aprobar más impuestos. De no aumentar impuestos. No aumentar y no aprobar nuevos, impuestos. ambas cosas. Por el tema de la tasa aeroportuaria que se creó ayer, todo el interbloque Juntos por el Cambio votó en contra. Sí. ¿Y qué opinan de la actitud de los libertarios, de Milei, Villarruel y Píparo? Es absolutamente irresponsable lo que hicieron. Sus electores esperaban que ellos estuvieran ahí sentados, que votaran el presupuesto en contra. Fantástico, entendemos los argumentos por los cuales lo votaron en contra, pero también cada voto de ellos contaba para bajar impuestos. Nosotros llegamos apenas a lo que ustedes contaban de la delegación de la tasa de las retenciones. Apenas por un voto lo logramos, nada más. Si ellos hubieran estado, estábamos mucho más soldados. Y estamos seguros que tendrían que haber acompañado por lo que están diciendo. Y esto afecta un montón, porque es a la exportación de carne, es a la exportación de arroz. Salvo soja, hay un montón de retenciones que podían ser aumentadas a discreción del jefe de gabinete. No estuvieron ahí. No estuvieron tampoco frente a realmente el ataque directo que el kirchnerismo llevó a la justicia en la agenda de Cristina. No estuvieron para frenar eso y no estuvieron tampoco, y ahí lamentablemente no alcanzó el voto de Juntos por el Cambio, para frenar este impuesto que hace que para los argentinos sea prohibitivo viajar. Prohibitivo. Ahora, en el tema de la tasa aeroportuaria también hubo 3 diputados de Juntos por el Cambio que no estuvieron presentes, que son entre ellos Stolbizer y Gustavo Santos. ¿Qué pasó ahí? Hay que preguntarle a Margarita, yo la había visto antes en el recinto, no sé por qué se fue. Santos, me parece, no estoy segura, que no estaba en la Argentina y que había avisado que no iba a estar. Es decir, con conversación, ya que había 3 personas, estaba Píparo, estaba Villarroel y estaba Milei, se podía subsanar esta ausencia durante las horas de la votación. Lamentablemente no llegamos a lograrlo. Hoy habló Javier Milei a la tarde y explicó que ellos, por estrategia o por convicción, solo votan a favor o en contra de los proyectos en general. Y creen que la discusión del articulado de cada proyecto es entrar en la tranza de la casta política. Es un error absoluto. Milei desconoce, estando ya hace casi un año, el 10 de diciembre asumió como diputado, desconoce de qué se trata el ser diputado nacional, para qué lo pusieron ahí, para qué lo eligieron. No va a las comisiones, no presenta proyectos. Estuvimos viendo en cuántas votaciones estuvo y no estuvo ni siquiera en la mitad de las votaciones. Y la realidad es que a los ciudadanos se los defiende en cada artículo, no solo en la votación en general, porque hay veces que no alcanzan los votos para dar vuelta a la votación en general y sin embargo se puede obligar a que retiren artículos o a que se anulen algunas partes muy conflictivas de los proyectos. Y Juntos por el Cambio, con el número incómodo que tiene, número incómodo porque somos 116, estamos cerca de lograr la mayoría, pero siempre con algunos aliados, siempre con algunos acuerdos. Solos no nos alcanza. Ustedes en Juntos por el Cambio, por ejemplo, Evolución Radical, creo que es el sector de Martín Lustó, dio quórum. Dio quórum. Y el radicalismo también. ¿Todo el radicalismo dio quórum? De Mario Negri también. Todo el radicalismo. O sea, en general el radicalismo, salvo excepciones, decidió dar quórum. Sí. También votar en contra para dar quórum. También porque, para entender, y ellos lo explicaron mucho, ellos introdujeron varias reformas que todos Juntos por el Cambio apoya dentro del presupuesto. No, te pregunto, porque este año, por ejemplo, no tenemos un presupuesto vigente, porque el año pasado, producto de ese desafortunado discurso de Máximo Kirchner a la hora de votar, porque se lo iba a votar la oposición, donde prácticamente le faltó muñeca política, porque rompió todo un acuerdo que tenía para tener presupuesto. Siempre nos quedaremos con la duda de si lo hizo a propósito o no. También, ¿no? Claro.
Y algunos decían, mira que si no le das presupuesto al gobierno, justo en un año electoral lo liberás a hacer lo que quiera con las partidas. También, digo, te pregunto esto por no haber dado quórum, ¿no? No sé si para ir era mejor dar quórum y después votar en contra, ¿no? El quórum lo tenía, Evolución había dicho hacía tiempo que iba a dar quórum y que iba a apoyar justamente por las mejoras que había logrado durante la discusión en comisiones del presupuesto, entonces no estaba en riesgo este año la aprobación del presupuesto. Después nosotros lo que consideramos desde el PRO es un presupuesto con una meta de inflación del año que viene de 60%. Todos nosotros sabemos, todos, que no se va a cumplir esa meta de inflación. Y el presupuesto, cuando la meta de inflación no es la que se va a cumplir, está todo erróneo, está todo equivocado. Bueno, una de las cosas que se negoció es una cláusula gatillo. Si es más alto que eso, tiene que volver al Congreso y lo tenemos que volver a debatir. Eso es un avance. Eso es un avance, claro que sí. José Luis Espert se diferenció del resto de los liberales. De hecho, él votó con Juntos por el Cambio. Sí. ¿Es eso el germen de un acuerdo programático de cara a las elecciones del año que viene? ¿Puede surgir algo ahí entre Espert y Juntos por el Cambio? En principio me parece que es un signo de responsabilidad de José Luis Espert, que estuvo ahí, que defendió, que su voto hizo honor a lo que su electorado le está pidiendo que defendiera. Después, él ya está lanzado como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Nosotros dentro de Juntos por el Cambio tenemos varios candidatos y transitaremos esa interna en los próximos meses. Pero en principio respeto a lo que sucedió ayer, que fue quedarse. Estábamos todos cansados, seguramente como también estaba Milei, pero nos quedamos y defendimos los intereses de los ciudadanos argentinos. Sabrina, la última del presupuesto, después te quiero hacer una pregunta como historiadora. Respecto a que los jueces paguen o no ganancias, esto es un viejo debate. De hecho, hay una ley vigente que es de Cambiemos del 2017 que empiezan a pagar los jueces nombrados a partir del 2017. ¿Por qué votaron en contra esta vez? ¿O por qué no estaban de acuerdo con este? Nuestros especialistas, nuestros constitucionalistas nos explicaron que aprobar esto en el presupuesto era una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque es anticonstitucional. Entonces, lo único que íbamos a lograr es que hubiera una catarata de juicios que se iban a producir y que iban a terminar generando más costo al Estado argentino, a los ciudadanos argentinos. Pero conceptualmente, ¿estás a favor de que paguen ganancias a los jueces? Sí, absolutamente. Yo lo que estoy a favor es que todos tengamos el mismo régimen. No hay ninguna razón por la cual nadie, ningún poder tiene que tener privilegio. El poder legislativo paga ganancias, el Poder Ejecutivo paga ganancias, los jueces también pagan ganancias. Yo no estoy de acuerdo con los argumentos de que sacaría cierta libertad, cierta autonomía, significaría cierta presión. No. Y de hecho, en ese sentido, por eso el gobierno de Cambiemos decidió hacerlo siguiendo el método de los Estados Unidos, ¿no? Un método más gradual, más progresivo, todos los nuevos, menos conflictivo también. Pero bueno, la realidad es que esto es un lastre que nosotros en el tiempo que se viene nos tenemos que sacar de encima, no solo por la cantidad de dinero que es, porque la cantidad específica de los jueces, no hablo de todo el sistema judicial, ¿no? Porque ayer estaba en debate, están los jueces y también todos los trabajadores de la justicia, que incluso a nivel provincial, muchos que también deciden adherirse a este régimen especial y entonces no pagan ganancias. Nosotros lo que entendemos es que hay gastos muy importantes para recortar, principalmente en empresas públicas. Ahí nos diferenciamos mucho del oficialismo. Nosotros no vamos a recortar en educación, nosotros no vamos a recortar en salud, nosotros no vamos a recortar en niñez, nosotros no vamos a recortar en futuro, pero sí vamos a recortar en todo lo que es un lastre. Las empresas públicas las vamos a mirar y todo lo que estén gastando mal lo vamos a recortar. Y todos los privilegios que hay, no solo en el mundo de la política, pero también en el mundo de la política y en las diferentes corporaciones que se fueron armando, lo vamos a recortar. Sabrina, antes de despedirte, apelo a tu condición de historiadora, ¿no? Creo que escribiste algo al respecto. Hay toda una polémica alrededor de la película de 1985. Mira, justamente hoy se cumplen 39 años del acto de cierre de campaña de Alfonsín, el 9 de julio, en el Obelisco, un acto multitudinario, bueno, era el retorno a la democracia y todo lo que significaba. 2 años después se condenaba a las juntas militares.
Para mí la película no refleja el espíritu de lo que había, por ejemplo, detrás de ese juicio. No se le da la entidad o el valor que tuvo Alfonsín, no se lo reconoce. Se castigan demasiado a Antonio Trócoli, el ministro del Interior de Alfonsín, que había tenido incluso, cuando presentó el informe de la CONADEP, había tenido hasta un discurso muy a favor de la justicia, y no se reconoce el trabajo de la CONADEP, y no te muestra cómo el peronismo no participó de toda esa gesta. El peronismo se incorpora al nunca más después de esa gesta, no antes. Eso es lo que yo vi en la película. ¿Vos cómo lo ves como historiador? Lo primero que veo es que estamos hablando de 1985, que estamos hablando del juicio a las juntas, de que lateralmente estamos hablando también de la CONADEP. Lo veo como historiadora y lo veo también como docente. Hay muchísimos estudiantes míos que no sabían qué era la CONADEP. Claro. Y que se están enterando ahora qué es la CONADEP, qué es el juicio de la Junta. ¿Por qué? Porque con ese discurso que inventó el kirchnerismo de que todo empezó cuando Néstor bajó el cuadro y cuando dio el discurso frente a la ESMA pidiéndole perdón a los argentinos porque nadie había hecho nada, hubo lamentablemente muchos chicos que crecieron con ese relato. Entonces, lo primero que hago es celebrar que gracias a la película nosotros estemos hablando de esto. No, eso solo ya me parece bueno. Después yo creo que es una película que es muy injusta con Alfonsín, y no por defender el alfonsinismo, que también lo puedo hacer, pero básicamente es muy injusta porque lo quiere mostrar escindente. Y eso no tiene nada que ver con lo que Alfonsín hizo durante su gobierno. Él no quería ser presidente en el momento del juicio. Él lo que quería era que se juzgara a los militares, como vos decías, en contra de lo que querían otros políticos, en contra de lo que quería todo el PJ, en contra de lo que se terminó denominando ese pacto militar sindical, ¿no? Bueno, él quería enjuiciarlos, y no solo quería enjuiciarlos, sino que quería sacarlos de la corte militar y llevarlos a un juzgado civil federal penal. Lo logró, y eso fue gracias a Alfonsín, y eso no aparece en la película, y para mí es una enorme Y la omisión de que un sector de la política, en este caso el peronismo, no participó de esa gesta. El peronismo se suma al nunca más en la Semana Santa del 87, hay que decirlo esto también. Y en buena hora que lo hicieron con la renovación, pero ese viejo peronismo que venía de la década del 70, el de Luder, Herminio Iglesias, Lorenzo Miguel, que era el que predominaba entre el 83 y el 85, no participó de la gesta del juicio a la Junta. ¿Le parecía bien la autoamnistía? Bueno, lo proponían en la campaña también, ¿no? Entonces digo, recordar todo, es una película, y si yo creo que es una película, pretende dar un testimonio histórico desde la ficción, debería haber contemplado eso. Bueno, mi mirada, qué sé yo. ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero de cualquier forma celebro que la película exista. Más allá de esto, a mí me gustaría más la película, como historiadora sentiría que la película se acerca más a los hechos y tiene más sentido, pero más allá de eso, estamos hablando del juicio de las juntas, estamos hablando Traerlo de la ahora CONADEP. ¿te parece bueno? Sí, me parece que es sano, que nos hace bien. Sabrina, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a